Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 22. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y volvemos esta vez para hablar sobre los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 16. Es así. Todos estos dichos y frases los encuentran en las redes sociales y en el canal de YouTube, la parte escrita como siempre mencionamos. Más tarde vamos a ir recordando las direcciones, cómo encontrarnos y el canal de YouTube, ¿te parece? Exacto, los distintos sitios. Las distintas plataformas, exactamente, así como también en las plataformas de podcast, evidentemente. Bueno, comenzamos. Entonces, esta es la parte 16 y el primero es que se ubra. Se ubra significa cuchillo o puñal de madera y simboliza la indiferencia. Eipurújese que se ubra, se dice en guaraní. Utiliza con esa persona que te hizo algún desaire o te hizo alguna cosa que no te agradó, entonces aplicarle la indiferencia. Utiliza con esa persona un puñal de madera. Eso es. Nada más doloroso que la indiferencia para mí. Que es profundo. Qué profundo, sí. Entonces, realmente. Eipurújese se ubra. Exactamente. Utiliza con esa persona la indiferencia. El cuchillo de más madera. Vale, sí. Y con esa indiferencia le matas. Así nomás. Qué sabia es en nuestra lengua. Así mismo. Qué sabia es. La siguiente, ambuá. Ambuá. Hay muchas personas que son ambuá. Y a veces yo me incluyo también. Soy medio ambuá también. Creo a que veces. todos somos ambuá. Sí, bueno, el tanto en ambuá tanto. es lo que se conoce como 1000 pies. En realidad, muchas veces le decimos 100 pies, pero el 100 pies tiene menos patitas y es venenoso. Pica, es muy dolorosa su picadura y es venenosa, ¿verdad? Sí. Pero el ambuá no, el ambuá tiene, pero realmente deben tener miles de pares de patitas, ¿verdad? Sí. Y no es agresivo, no es venenoso. Él simplemente cuando se siente atacado o en peligro, se enrosca sobre sí mismo y queda como muerto, ¿verdad? Entonces el ambuá es esa persona que vos apenas le tocas y le haces una broma y no le gusta. O sea que hasta las bromas a veces te toma mal, se enoja, se aparta, se recluye en sí mismo. Son personas un poco difíciles de tratar, ¿verdad? Ese es el ambuá, el que se enoja por cualquier cosa. Sí. Y ya se aparta. Y queda ahí. Así es. Buenísimo. La siguiente, hipo y jape oso. Hipo y jape oso, la piola es en realidad la frase piola. completa. Faltaba eso. Exacto. Entonces, lo que significa esto es que la cuerda o la piola, ahí donde se desgasta por el uso, es donde se suelta, ¿verdad? Bueno, entonces en la vida cotidiana se aplica refiriéndose a las personas que no tienen culpa en alguna cosa y sin embargo recae la responsabilidad sobre esa persona, ¿verdad? Es una persona aquella que tiene menos posibilidades de defenderse, ¿verdad? El famoso chivo expiatorio sería. Exactamente, nada más exacto para mí. Es el débil de carácter o de formación. Entonces, sobre esa persona recae la hipo y jape oso la piola. Hipo y japente oso la piola, exactamente. Hipo es el japente. chivo expiatorio. Mira vos, Ara, estuviste con todas tus luces. Estoy atendiéndote. Me encanta, bueno, porque esa es la interpretación exacta. Excelente, sí, muy, muy claro. La siguiente, mboriajú acarente joa rayo. Sí, solamente por la cabeza o en la cabeza del pobre cae el rayo. Esta también es una frase muy, muy expresiva, ¿verdad? Porque sería algo así como todas las desgracias apuntan al pobre, ¿verdad? Que ya por su condición está expuesto a cualquier calamidad. Es vulnerable. Exactamente. Sus casas son precarias, viene un ventarrón, le lleva al techo, le tumba la casita,
o esas casitas construidas a orillas de los arroyos, por ejemplo, Sí. los grandes raudales arrastran sus frágiles casitas, ¿verdad? Ujú. Están más expuestos inclusive a contraer enfermedades, Claro. ya por su condición de su alimentación precaria, a lo mejor poco nutritiva, porque generalmente ya buscan solamente engañar el estómago, Sí. llenar el estómago sin pensar verdaderamente en nutrir su cuerpo, que es lo que nos defiende de las enfermedades, ¿verdad? Sí. Entonces es eso, ¿verdad? Que es el pobre pareciera ser que atrae todo lo malo, todas las desgracias recaen sobre esas personas. Ujú. Y es por su condición misma, ¿verdad? Claro. Perfecto. Bueno, y la última por esta tanda que es también habla del Boriahuyapi. En Boriahuyapi es el último grado de la pobreza para mí, y yo creo que en estos tiempos abundan. Sí. Hay gente ya extremadamente pobre, ¿verdad? Sí. Si vamos a ir interpretar como lo que significa realmente que es Boriahuyapi, es el último grado de la pobreza, Sí. ¿verdad? Pero generalmente se usa como una frase ofensiva, ¿verdad? Va, con Boriahuyapi. ¿Entendés? ¿Qué es lo que vas a decir vos, pobretón, verdad? Más o menos es. Sí. Es como querer ofender. A lo mejor la persona a la que tratas de ofender no está realmente en esa franja, Sí. ¿verdad? De pobreza. Sí. Pero es una ofensa, ¿entendés? Vos le ofendés de esa manera. Exacto, sí. Es como, ¿qué es lo que, si vos no tenés recursos? O sea, como que se le quiere desacreditar, desmeritar, en fin, y se aplica esa frase, ¿verdad? Boriahuyapi. Sí, porque hay muchas frases hirientes en castellano, ¿verdad? Chapín o apín creo que es la misma cosa. Sí, así mismo. Y bueno, entonces esto es dichos y frases de los paraguayos en su parte 16. Todos estos dichos y frases los encuentran en las redes sociales que vamos a recordar en este momento. Vos estás en Facebook como @BettyFigueredo, en Instagram como @BettyFioficial. En TikTok estás como @BettyFigueredo01 y en el canal de YouTube estás como Betty Figueredo. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @aramialfic. También tenemos la página web, como siempre recordamos, que es www.bettyfigueredo.com, que aquí arriba dejamos, ¿verdad? La parte de cómo pueden encontrarnos a través de Google o el buscador que utilicen, ¿verdad? Entonces ahí www.bettyfigueredo.com y encuentran cosas. Yo creo que exactamente tiene un contenido de toda mi trayectoria, ¿verdad? Los detalles de mi carrera artística. Sí. Y de a poco también vamos nutriendo, ¿verdad? Con algunos artículos. Se nos hace nomás muy difícil a mí a veces porque el tiempo juega en contra, ¿verdad? No nos alcanzan. Así mismo. Las horas del día para poder, ¿verdad? Totalmente. Llegar a cumplir con todo muchas veces. Pero bueno, también encuentran en la página web las diferentes plataformas donde pueden escuchar música. Recordar eso también, que estás en todas las plataformas de música, ¿sí? Spotify, iTunes, en Google, estás en Amazon, estás en YouTube Música. O sea, yo creo que en todas estamos, ¿verdad? Sí, todo lo que es discografía. Plataformas existan, ¿verdad? Porque son muchísimas. Si vamos a mencionar todas va a ser un poco largo, ¿no? Exactamente. Y yo estoy en deuda con el volumen 2 de Lo Mejor de Betty Figueredo. Totalmente. Tenemos trabajando arriba en eso, pero el volumen 1 sí. Y nos falta subir el volumen 2. Correcto. Tenemos que pagar las licencias. Todo lo que son las licencias, ¿no? Y todo lo que implica poder disponer de esas canciones, de esas composiciones, porque hay que respetar a los compositores, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿verdad? Estamos todavía un poco estirando. Estamos juntando poquito, las moneditas para poder terminar de subir. Tiene su costo. Claro. Entonces, que sí, un alto costo, pero nos encanta porque esto se volvió universal. Totalmente. Entonces, podemos llegar a todo el mundo a través de estas plataformas. Y recurrir a las empresas que hacen ese trabajo de conseguir las licencias por nosotros. Sí.
tiene su costo en dólares. Un alto costo. Sí. Así mismo es. Y bueno, agradecemos a todos, vamos a aprovechar de agradecer a todas las personas que nos acompañan en este camino que es el arte, la música, la cultura, ¿verdad? A través de las diferentes redes sociales que mencionamos hace un rato. Agradecerles por esa interacción, ¿verdad? A mí me sorprende, Arami, que mucha gente manifiesta que hasta les resulta divertido, ¿verdad? Escuchar esas frases que le escuchaban decir a sus abuelos, a su tío, a su papá, a su mamá. Entonces les trae también añoranza, como dice, lembranza, como dicen los brasileños, ¿no? Sí. Entonces, eso nos alegra mucho también que cause gracia, ¿verdad? Sí. Porque realmente algunas son muy simpáticas. Sí. Y sobre todo que mencionan el hecho de que es como que estamos conversando y realmente es como estamos sentadas acá en el estudio conversando de lo más agradable, ¿sí? De lo más lindo, acordándonos un poco de frases que realmente ya no se utilizan a lo mejor. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención, ya que mencionaste a la gente en las redes sociales que dicen que muchas personas no pudieron aprender el idioma porque en aquel tiempo, estamos hablando... Y décadas atrás nomás. Décadas atrás, sobre todo en la época de la dictadura. Desde la colonia, ahora mí viene eso, ¿verdad? Porque exactamente. Naturalmente los conquistadores, por llamarlos así conquistadores, tenían mucha dificultad de comunicarse con los nativos de esta tierra, ¿verdad? O de estas tierras, sería toda América, ¿no? Entonces, ellos fueron imponiéndoles el castellano en aquella época, el español. Que no hablasen en guaraní o la lengua que manejaban hasta que se vieron obligados también a aprender, porque estaban ellos muy aferrados a su propia lengua, ¿verdad? Aparte de que el guaraní se hablaba en aquel tiempo prácticamente en toda América del Sur y el Caribe. Entonces era un idioma absolutamente impuesto en toda la extensión de la América del Sur y Central, ¿verdad? Sí, y mucha gente manifiesta que sus padres no le quisieron enseñar, que sus padres no les transmitieron lastimosamente que ellos hablaban el idioma, pero que, no sé, por una cuestión de... ignorancia. Sí, ignorancia, como mucha gente dice, no les transmitieron lastimosamente una lengua que hoy en día es oficial de nuestro país. No se tenía idea del valor de conservar, pareciera ser que nos avergonzábamos de hablar en guaraní, inclusive de hablar de nuestras comidas, de nuestras costumbres. Y no veo por qué, porque hoy en todo el mundo, Arami, todas las naciones del mundo están luchando y están recuperando recetas antiguas. Solemos ver en los canales de cable, ¿verdad? De cómo las abuelitas españolas, por ejemplo, vuelven a cocinar en esa gran chimenea que era cocina, era el verdadero hogar que le llaman. Ahí en la chimenea daba calor y aparte de eso era el sitio donde cocinaban y compartía la familia, ¿verdad? Sí. Entonces es para simplemente dar como ejemplo, ¿verdad? Pero todos estamos tratando de recuperar todas nuestras recetas, toda la culinaria auténtica, ¿verdad? De cada pueblo. Es muy lindo ver que mucha gente está haciendo videos y como que estamos todos aferrados a volver a la comida de la abuela, así ¿verdad? Mismo. Pero hay que entender también que los españoles incorporaron muchos elementos como condimentos y en fin muchos elementos nutricionales, ¿verdad? Sí. Y ellos también encontraron aquí cosas que les sirvieron, inclusive llevaron a Europa, ¿verdad? Claro. Entonces es un intercambio de todo, ¿no? Claro. La influencia española es muy grande y la portuguesa también en la zona de Brasil y algunos países de Centroamérica. Es muy influyente, ¿verdad? La cocina española. Sí. Esa fusión justamente hay mucha gente que dice, yo soy de, no sé, Nicaragua, hay mucha gente de muchos países que nos siguen y dicen, nosotros también utilizamos acá eso. Claro, o sea, no es, la polenta es solamente paraguaya, no, la polenta se hace en muchos países así con mismo. Diferentes y nombres. Y fíjate a lo mejor. Vos que México para abajo, ¿verdad? Porque México es un país prácticamente, creo que es el país que tiene más variedad de maíz, por ejemplo. No sé cuántos y el maíz es la base de la alimentación de los mexicanos y también nuestra alimentación.
tenemos muchísimos platos hechos con maíz. Así mismo. Y bueno, con esto concluimos entonces nuestro episodio número 22 de Vivencias y nos vemos a la próxima si Dios quiere. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Si Dios quiere, así será.